chicos, ¿todo bien? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, vamos arrancando. Inicia. Cualquiera puede arrancar. Profe, ¿solo hay que exponer la parte de proyecto? Y resultados. Hasta Ah, resultados. hasta inclusive resultados. Empiezo, profe, ¿puedo? Sí, por supuesto. Ok. ¿Cómo era esto para compartir? Me olvidé. Ahí abajo dice compartir. Sí, Ahí aparece, ¿no? sí, perfecto. Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pérez María Belén y mi trabajo final se titula En la calidad de la evidencia científica respecto a la eficacia del método SCROT y RPG sobre el ángulo de Cobb en pacientes con escoliosis, bajo la modalidad de revisión bibliográfica. Introducción. Llama la atención siendo que es una deformidad que afecta a la columna vertebral. De no ser tratadas, puede comprometer la calidad de vida de quienes la padezcan y puede conducir a complicaciones más severas. Es fundamental la inferencia del kinesiólogo, quien dará inicio al tratamiento y llevará a cabo el seguimiento del paciente en cuestión, a través de la realización de evaluaciones mediante el examen físico, maniobras y cuestionarios de calidad de vida. Asimismo, educará al paciente como a su entorno familiar, de tal forma que se puedan adaptar a los ejercicios correctivos y cuidados posturales. Y en relación a esto, aunque existen diversas terapéuticas que pueden enlentecer o detener el progreso de las curvaturas, el interés personal y la pregunta que motiva este trabajo de investigación recaen en dos de ellas, el método SCROT y RPG. El problema de investigación es cuál es la calidad de la evidencia científica respecto a la eficacia del método SCROT y RPG sobre el ángulo de Cobb en pacientes con escoliosis conforme al periodo de búsqueda entre marzo y diciembre del año 2021. Objetivos generales. Evaluar la calidad metodológica de los estudios con respecto a la eficacia del método SCROT y RPG sobre el ángulo de Cobb en pacientes con escoliosis conforme al periodo de búsqueda entre marzo y diciembre del año 2021. Objetivos específicos. Evaluar la validez interna y externa de los estudios seleccionados utilizando las escalas Pedro y Minzit y escala CASPE para revisiones sistemáticas. Describir los diseños de investigación que proporcionan los artículos seleccionados y describir la información que proveen los artículos en torno al sexo y edad, y comparar los efectos obtenidos en los estudios sobre la variable ángulo de Cobb en pacientes con escoliosis tras ser tratados con el método SCROT o RPG. La justificación. Se estima que la escoliosis prevalece en edades adultas el 4%, pero se fue incrementando conforme avance la edad hasta el 71%, como lo demuestra Liu y colaboradores en el 2016, cuyo objetivo fue identificar la prevalencia de escoliosis, características de la curva y factores de riesgo para el desarrollo de escoliosis en la población asiática, mediante un estudio transversal retrospectivo en el que la muestra estaba constituida por 7.075 pacientes, en el cual 6.476 eran de sexo femenino y 599 de sexo masculino. Las edades eran entre 40 a 98 años. Los instrumentos utilizados fueron el método Cobb y el método Nash y Moe. La intervención consistió en analizar el ángulo de Cobb, el ángulo de rotación y la presencia de fracturas vertebrales durante un periodo de 4 años. Los resultados encontrados fueron que el 91% presentaban escoliosis, donde predominó el sexo femenino. En el análisis multivariado mostró mayor riesgo de sufrir escoliosis en mujeres chinas, similares en malayas y una prevalencia menor en
Se encontró que el riesgo de escoliosis aumentaba a medida que avanzaban en cada década de vida después de los 40 años. Zhang y colaboradores en el año 2014 tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de escoliosis entre estudiantes de primaria y secundaria en China continental. Mediante una revisión sistemática y metaanálisis, incluyeron 38 artículos en el cual el instrumento no especificaba, sino que recogían o extraían los datos de forma independiente. La intervención se hizo en las bases de datos Scopus, PubMed, OneFund Database, CNKI, China National Science y Technology, Digital Library y Weipu Database. Los resultados revelaron que la prevalencia de escoliosis era del 1,02%, siendo mayor en el sexo femenino. Se pudo encontrar que en la población infantil, juvenil y adolescente prevalece el 1,02%, pero predominó más en los adolescentes en el 90%. En ambos estudios podemos encontrar que predominó más en el sexo femenino que el masculino. Para hacer frente a esta situación, contamos con dos terapéuticas, el método Scrott y RPG, que aunque son dos terapéuticas ampliamente utilizadas en diversos países, llama la atención porque el método Scrott hasta el momento no se ha hablado en la formación académica como terapéutica, que si bien se encuentra dentro de los ejercicios fisioterapéuticos específicos, para la escoliosis, mientras que el RPG fue desarrollada en el transcurso de la formación y sin embargo no está incluida en dicho grupo. En el año 2020, Recrack Malak y colaboradores tenían como objetivo evaluar los efectos de la combinación de los ejercicios de Scrott y Pilates sobre el ángulo de Cobb, el ángulo de rotación, expansión del tórax, flexibilidad y calidad de vida, mediante un estudio de diseño cuasi experimental, en el cual la muestra estaba constituida por 69 pacientes, 44 eran de sexo femenino y 25 de sexo masculino, con edades entre 10 a 17 años. El instrumento que utilizaron fueron el método Cobb, el escoliómetro, cinta métrica y cuestionario SRS-22. La intervención fue de 24 semanas, en la cual tenían 2 etapas de 2 semanas de ejercicios durante 60 minutos. Primero realizaron 30 minutos de Scrott y luego 30 minutos de Pilates, seguidos por el mismo programa en el hogar durante 10 semanas. Los resultados encontraron mejoras significativas sobre el ángulo de Cobb, ángulo de rotación y expansión torácica, flexión del tronco y calidad de vida. En el año 2020, Freitas y colaboradores tenían como objetivo identificar las principales técnicas de fisioterapia y sus beneficios para el tratamiento de la escoliosis, mediante una revisión sistemática en la cual incluían 7 artículos que los analizaron mediante la escala Pedro. La intervención se realizaron las búsquedas en las bases de datos Medline, Lilacs y Cielo. Los resultados encontrados fueron que las técnicas Pilates, RPG, iso-stretching, método CLAP y kinesioterapia mejoran la postura, alineación de la columna, flexibilidad, asimetría del tronco, disminuyen el dolor, reduce el triángulo de la talla, aumenta la fuerza de los músculos flexores y extensores del tronco y disminuye el ángulo de Cobb. Hipótesis. Existe mayor evidencia respecto a la eficacia del método Scrott sobre el ángulo de Cobb en pacientes con escoliosis en comparación a la reeducación postural global. Materiales y métodos. Las bases de datos que se utilizaron fueron PubMed, Cochrane, Pedro, Cielo, Elsevier, Google Scholar. El periodo de búsqueda fue entre marzo y diciembre del 2021. Las palabras claves que se emplearon fueron ejercicios fisioterapéuticos específicos para la escoliosis, estiramiento de cadenas musculares, tanto en inglés, español y portugués. Los criterios de inclusión fueron artículos cuya población de estudio sean mayor a 7 años que padezcan escoliosis. Se van a incluir tanto sexo femenino como masculino, con fecha de publicación desde el 2010 hasta la actualidad,
en los idiomas inglés, portugués, español y coreano. Criterios de exclusión: se van a excluir aquellos artículos en que los que presenten otra patología o alteración que no sea escoliosis, y estudios en los que no valoren el efecto de los tratamientos mencionados sobre el ángulo de Cobb. Operacionalización de la variable. Tenemos la variable calidad metodológica, que se considera validez interna como el grado de confianza que se tiene de que los resultados de un experimento sean interpretados y válidos. Y la validez externa es la posibilidad de generar un resultado de un experimento a situaciones no experimentales, ya sea otras poblaciones y personas. Las dimensiones son ensayos clínicos, estudios cuasi experimentales, cohortes prospectivos y series de casos y reportes de casos. Y me faltó también los de corte transversal. Herramientas: escala Pedro y Mincy, que me van a indicar la escala Pedro, una calidad excelente, buena, regular, mala, y la escala Mincy, buena, adecuada, y mala e inadecuada. La calidad metodológica es la convención crítica de la lectura que genera un conocimiento significativo. Las dimensiones son de revisión sistemática mediante las escalas CASPE para revisión, que me indica una calidad buena, mala. El ángulo de Cobb es la intersección que se da entre dos líneas. Se traza una línea paralela en el borde inferior del cuerpo vertebral que forma el límite inferior de la curva, y otra en el borde superior del cuerpo vertebral que forma el límite superior de la curva. Las dimensiones son la columna vertebral, y las herramientas son método Cobb y cuestionarios S22 y 23. El método de Cobb indica la magnitud de la curva, y los cuestionarios la calidad de vida en pacientes con escoliosis. Resultados. Los resultados que se obtuvieron luego de realizar la búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane, Pedro, Cielo, Elsevier, Google Scholar, empleando las palabras claves escoliosis, ejercicios fisioterapéuticos específicos para la escoliosis y estiramiento de cadenas musculares en los idiomas inglés, español y portugués, brindaron un total de 64 artículos que fueron sometidos a criterios de inclusión y exclusión, llegando a obtener así un total de 40 artículos. En la tabla número 1 se exponen los resultados de los estudios sobre el método Scrod, evaluados según cada escala. De los ensayos clínicos aleatorizados, evaluados con la escala Pedro, se obtuvo una media de 7 puntos y un desvío estándar de 1. Respecto a los ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales, series de casos y reportes de casos, y cohorte prospectivo, evaluados con las escalas MINSID, se obtuvo una media de 16 puntos y un desvío estándar de 4. Y las revisiones sistemáticas, que fueron evaluadas con las escalas CASPE para revisión sistemática, y una media de 8 puntos, con un desvío estándar de 8. Vamos a observar 3 columnas que tiene cada escala correspondiente: Pedro, Mincy y CASPE, que cada una tiene una columna con la calidad metodológica y una segunda columna con la frecuencia porcentual y absoluta. En la escala Pedro predominaron los artículos de buena calidad metodológica, en la de Mincy los de inadecuada y mala calidad, y la de CASPE predominaron los de buena calidad metodológica. En la tabla número 2 se exhiben los resultados del método RPG, evaluados según cada escala, en la cual los ensayos clínicos aleatorizados fueron evaluados con la escala Pedro. Se obtuvo una media de 5 puntos, con un desvío estándar de 2. Los ensayos clínicos, estudios cuasi experimentales, estudios de corte transversal y reportes de casos, fueron evaluados con la escala Mincy y se obtuvo una media de 14 puntos y un desvío estándar de 5. Y las revisiones sistemáticas, que fueron evaluadas mediante la escala CASPE para revisión sistemática, con una media de 7 puntos y un desvío estándar de 1. Podemos observar también 3 columnas con las escalas Pedro, Mincy y CASPE, donde cada una tiene 2 columnas con la calidad metodológica y una segunda columna con la frecuencia porcentual y absoluta. En la escala Pedro no predominó ninguna calidad metodológica, ya que fueron similares. En la escala Mincy
predominaron los de inadecuada y mala calidad, y en la escala CASPE predominaron los de buena calidad metodológica. En la tabla número 3 tenemos habla de los diseños de los artículos científicos seleccionados, en la cual en la primera columna tenemos los diseños de investigación del total de los artículos seleccionados, y en la segunda columna las frecuencias porcentual y absolutas, donde predominaron los artículos de ensayos clínicos aleatorizados y series de casos y reportes de casos, que con respecto a la sumatoria total de la población de los artículos, se excluyeron 6 artículos que corresponden a las revisiones sistemáticas, quedando un total de 24 artículos con el fin de obtener la población total, edad y sexo. En la tabla número 4 tenemos las frecuencias de la variable sexo de los artículos seleccionados. En la primera columna tenemos la variable sexo y en la segunda las frecuencias porcentual y absoluta. En las dos primeras filas tenemos sí y no si especifican dicha variable. En el gráfico número 1, la distribución de la variable sexo en la población de artículos que han especificado, podemos encontrar que existe un mayor valor porcentual respecto del sexo femenino en comparación con el masculino. En la tabla número 5 es la frecuencia de las variables edad de los artículos seleccionados. En la primera columna tenemos variable edad y en la segunda columna la frecuencia porcentual y absoluta, en la cual en las dos primeras filas tenemos sí y no si me especifica dicha variable. Luego vamos a hablar de las frecuencias porcentuales de los efectos sobre el método SCROT y RPG. En el gráfico número 2 vamos a encontrar en el eje vertical la totalidad de los artículos en términos de frecuencia porcentual, y en el eje horizontal con mejoría y sin mejoría, en la cual predominaron con mejoría. Y en el gráfico número 3 tenemos la frecuencia porcentual de los efectos del método RPG, en la cual tenemos un eje vertical, en la cual tenemos la frecuencia porcentual, y en el eje horizontal se clasifica con mejoría y sin mejoría. Se puede apreciar que la totalidad de los artículos que conforman la muestra para el método RPG coinciden que tienen una mejoría sobre el ángulo de campo. Listo. Estamos, profe. Bien. Un poquito para atrás, quiero una cosita. Ok. En los resultados. A ver, creo que se me tildó. Ahí está. A ver, principio. Ahí o más abajo. Bajaremos. Bajando. Ahí. Ah, bien. En esas frases que tenía abajo son complementarias, ¿verdad? No son explicativas. ¿Estas de acá? Ajá. Claro, sí, sí. Son complementarios, nada más. Ah, está perfecto, está bien. Muy bien. Lo A único ver, que me olvidé de hablar fue de en la parte de material y métodos, no, perdón, de antecedentes, fueron de las herramientas que me olvidé. bien. Eso agregarlo. Sí, sí. Está perfecto. En el Word lo Está tengo igual, pero así exponiendo. está bien. Está perfecto. Bien. Bueno, siguiente. Otro. Comparto, profe. Dale. ¿Se ve, profe? ¿No todavía?
¿Ahora ¿Proyecto se B? ve? No, No, profe, no se ve nada todavía. Ahora sí, la empezando a compartir. Bien. ¿Ahí ven, profe? Sí, se ve. Bueno, mi nombre es Loana González y mi trabajo se titula Tono y motricidad en paciente de 4 años con diagnóstico de monosomía del cromosoma 9, sujeto a estimulación temprana y técnicas de BOAT en consultorio privado del Dorado Misiones bajo la modalidad de estudio de caso. Introducción. El objetivo de este estudio es analizar las respuestas de la kinesioterapia en un paciente de 4 años de edad con diagnóstico de monosomía del cromosoma 9. El abordaje terapéutico se realiza con estimulación temprana y técnicas de BOAT en los miembros inferiores, tomándose las mediciones antes y después del tratamiento, las cuales son la escala de Campbell y la escala de Daniels en el Dorado Misiones, materiales y métodos. Se realizará un estudio descriptivo por ser el análisis de un caso que cursa con características propias y un diseño de investigación observacional no experimental, retroprospectivo y corresponde a los tipos de casos inusuales. Los datos del paciente serán extraídos de la historia clínica de un interrogatorio no estructurado a la madre del niño y de escalas de valoración. Se analizará la influencia sobre la fuerza motora y el tono muscular en un paciente con lesión del cromosoma 9, sometido a técnicas kinésicas como BOAT y estimulación temprana en miembros inferiores durante el periodo abril-diciembre del año 2021. Las palabras claves utilizadas fueron monosomía 9, de lesión del par 9, tratamiento kinésico, estimulación temprana y técnicas de BOAT. Problema de investigación. ¿Cuál es la progresión en cuanto al tono y a la motricidad en paciente masculino de 4 años con diagnóstico de monosomía al cromosoma 9, sometido a estimulación temprana y técnicas de BOAT en extremidades inferiores en el consultorio privado de la licenciada Vilma Cáceres en el Dorado Misiones? El objetivo general fue analizar la motricidad y el tono muscular en un paciente de 4 años con diagnóstico de monosomía en el cromosoma 9, sujeto a la técnica de BOAT y estimulación temprana en la ciudad del Dorado Misiones. Los objetivos específicos fueron evaluar la motricidad de miembros inferiores a través de la escala de Campbell y evaluar el tono muscular en miembros inferiores a través de la escala de Daniels. Profe, ¿digo la justificación también? ¿Todo? Estás exponiendo, Roxana, sí. Bueno. Este trabajo tiene relevancia al mostrar la situación actual y expectativas del tratamiento en un paciente con lesión del cromosoma 9 mediante la búsqueda de artículos científicos que aporten información necesaria, como así también la observación de dicho tratamiento. La monosomía consiste en una afección poco común que altera la estructura donde el 85% de las veces es una mutación espontánea. Esta alteración sucede en las primeras etapas del desarrollo embrionario por motivos desconocidos. A nivel mundial se estima un total de 100 casos reportados con la alteración de monosomía del brazo corto del 9º cromosoma. Normalmente esta monosomía sin tratamiento establecido no tiene una progresión con respecto al desarrollo psicomotor, y por esto la importancia de la intervención kinesiológica, pudiendo considerarse la estimulación temprana como el conjunto de acciones dirigidas a promover las capacidades físicas del niño y prevenir el retardo psicomotor, rehabilitar las alteraciones motoras y sobre todo a lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una inútil por la alegría de una asistencia útil. Con respecto a las técnicas de BOAT, podemos decir que estudian y analizan las posturas y los movimientos típicos del niño en decúbito dorsal, decúbito sentado, arrodillado, de pie,
y se lo coloca en posiciones que son opuestas a las mismas con el fin de inhibir las modalidades reflejas anormales de la postura y el movimiento y facilitar las posturas y los movimientos normales. Se basa en la planificación de metas claras con el paciente para lograr los avances en la realización de las actividades. Estas metas deben tener como base la realización de acciones concretas que marquen la diferencia con el estado actual. Como método, se trata de una técnica que se basa en lograr una inhibición del tono y de los patrones del movimiento anormales observados. Se produce la rectificación de los mismos, facilitando una concreción de un movimiento normal mediante la estimulación muscular en aquellos casos de hipotonía o inactividad muscular. Se describe mejoría de la recuperación muscular, tono, trofismo, control y movilidad en los pacientes sometidos a este esquema de tratamiento. De esta forma se logra mejorar los índices de independencia de los pacientes, lo que influye positivamente en su seguridad y garantiza una disminución paulatina de la discapacidad. El gran objetivo de estos tratamientos es mejorar la calidad de vida y lo logran al aprovechar al máximo el vasto potencial existente en el sistema nervioso central del niño, despertando capacidades dormidas, recuperando restos anatomos-funcionales y desarrollando nuevas posibilidades. Marco teórico o antecedentes. Los cromosomas se forman por cadenas moleculares de ácido desoxirribonucleico o ADN. Estas cadenas moleculares están divididas en trazos con información específica denominada como gen. Un gen es la unidad básica que transmite y almacena la información que se hereda entre la descendencia de una especie. El ADN es el material orgánico que almacena y codifica la información de carácter hereditario en los seres humanos y demás seres vivos. El ADN se encuentra de forma principal en el núcleo celular, aunque también se halla en pequeñas cantidades en la mitocondria. Este ADN es almacenado en forma de código que se compone por 4 bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina, las cuales se emparejan una con otra en distintas combinaciones. En el ser humano, el ADN contiene aproximadamente 3.000 millones de combinaciones llamadas bases, y de estas al menos un 99% es igual en la raza humana. Las consecuencias y orden en que se presentan las bases es determinante para formar un organismo vivo y constituyen las características fenotípicas de un ser. Las bases de ADN se unen a una molécula de azúcar y una de fosfato. A esta formación se le llama nucleótido. Un nucleótido está molecularmente ordenado en 2 hileras que se ordenan en forma de espiral y reciben el nombre de doble hélice. El ADN tiene la capacidad de replicarse y autocopiarse. En este proceso, una hilera de ADN permite duplicar determinada secuencia y combinación de bases. La capacidad de replicarse es obligatoria en los procesos de división celular, ya que una nueva célula requiere una copia perfecta de ADN de la célula que le dio origen. El proceso de replicación de ADN ocurre durante la fase S en donde cada cromosoma se copia con total fidelidad mediante la utilización de enzimas específicas. Durante este proceso, la hélice ADN se desenvuelve y las cadenas individuales son utilizadas como patrón para la replicación de cada cadena complementaria. Como resultado, se consigue la copia de 2 cadenas genéticas idénticas en su código. Durante la replicación suelen ocurrir cambios que pueden afectar zonas cromosómicas o inclusive la totalidad de un cromosoma de un ser vivo. A estas alteraciones de ADN se le conocen como mutaciones cromosómicas, las cuales pueden ser de tipo estructural y numérica. Las deleciones consisten en una anomalía de tipo estructural y consisten cuando un ser vivo porta la falta de un segmento en algún cromosoma. Cuando la afectación está situada en una zona extrema del cromosoma se llama deficiencia. Cuando el proceso de meiosis, durante el proceso de meiosis, el momento crítico para distinguir una deleción es hallar un gen
bivalente, heteromorfo, o notar la falta de apareamiento en una zona intersticial. Por su parte, la deleción del 9º cromosoma es conocida por lo heterogénea y la variedad en la zona de ruptura. Ocurre cuando un segmento o la totalidad del cromosoma se daña o se reubica de alguna manera, lo que conlleva a la pérdida parcial o total de material genético. Las deleciones pueden suceder en cualquier cromosoma o tan solo en una zona, en una parte concreta. El nivel de lesión puede variar considerablemente. Cuando el material genético se ha omitido en la duplicación de cadenas, tiene información importante para el desarrollo y características del cuerpo. Su portador puede mostrar problemas en el desarrollo y características del cuerpo. Los problemas pueden ser aprendizaje, problemas de salud o del desarrollo. La gravedad de la afectación va a depender de la deleción, si ocurre de forma parcial o total. La deleción del 9º cromosoma se presenta en los individuos que padecen como trionocefalia, dismorfismo facial y retraso del desarrollo psicomotor. Hay determinadas manifestaciones clínicas que consisten en tener las orejas pequeñas, el filtrum largo, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, puente nasal plano y retraso psicomotor de leve a grave. Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo por ser el análisis de un caso que cursa con características propias y un diseño de investigación observacional no experimental retroprospectivo y corresponde a los tipos de casos inusuales. Los datos del paciente serán extraídos de la historia clínica, de un interrogatorio no estructurado a la madre del niño y de escalas de valoración. Se analizará la influencia sobre la fuerza motora y el tono muscular de un paciente con deleción del cromosoma 9, sometido a técnicas kinésicas como BOVAT y estimulación temprana en miembros inferiores durante el periodo abril y diciembre del año 2021. Las variables independientes son BOVAT y estimulación temprana, y las variables dependientes utilizadas fueron fuerza motora y tono muscular. Los materiales que utilizamos para medir fueron la escala de Campbell y la escala de Daniels. Procedimiento. El presente estudio será evaluado por el Comité de Ética del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación A. Barceló. Se les entregará a los tutores legales del paciente el documento escrito titulado Consentimiento Informado, explicando los objetivos y propósitos de estudios y que pueden abandonarlo en cualquier momento que deseen. En ese documento también será indicado la confidencialidad de la información del paciente en el estudio ante una futura presentación de los resultados en eventos científicos o publicaciones. En caso de aceptación, el tutor de dicho paciente firmará el documento. Se realizará el tratamiento en la ciudad del Dorado Misiones en el periodo de abril-diciembre del año 2021 en el consultorio privado de la licenciada Vilma Cáceres, teniendo en cuenta y respetando todas las medidas de seguridad y prevención que exige el protocolo ante la situación de pandemia COVID-19 por la que se está atravesando. El paciente objeto de estudio es de sexo masculino, de 4 años, que presenta diagnóstico de monosomía del cromosoma 9. Se realizarán las sesiones a cargo de la licenciada Vilma Cáceres, que iniciará con una bienvenida mediante juegos y música para que el niño se ambiente al consultorio. Esta ambientación será clave para que el niño realice su terapia de manera eficaz. Para cada sesión se tendrá en cuenta que una herramienta importante será el juego, porque este será la motivación para que el niño realice los movimientos de manera activa y en un futuro lo haga de manera autónoma. Los ejercicios de BOVAT que se realizarán en la sesión son el paciente montado a una pelota de maní ovalado, la terapeuta por detrás con el borde radial de sus manos, sostendrá al niño desde las crestas ilíacas realizando inclinaciones laterales, cargas y descargas de peso entre un miembro inferior y otro.
La terapeuta coloca al niño en posición arrodillado sobre la pelota de Bobat y le realiza leves saltos en la misma toma a nivel de la cadera. También se realiza el mismo ejercicio con el paciente parado sobre la pelota. Sobre una pelota de boba tamaño pequeño, la terapeuta colocará al niño en decúbito prono y realizará movimientos de balanceo hacia adelante, lo que hará que el niño active sus reflejos de protección, extienda sus brazos y se impulse contra el suelo, llevando su peso hacia atrás. Esto provoca la carga de peso en miembros inferiores. Los objetivos de estos tratamientos son activar los propios receptores, estimular el sistema nervioso central y despertar capacidades dormidas. Los ejercicios de estimulación temprana que se realizan en la sesión son un circuito con diferentes texturas, que son suaves, ásperas, corrugadas, líquidas, con diferentes temperaturas, donde el niño, con ayuda de la terapeuta, fue pisando y sintiendo las mismas. La terapeuta coloca al niño en un saltarín asistiendo al salto y debajo del mismo se vuelven a colocar las diferentes texturas ya mencionadas. Se le colocan al niño stickers o cintas en sus miembros inferiores y el niño los toca reconociendo así sus miembros inferiores. Con una témpera, el terapeuta pinta los pies del niño y luego simula caminar sobre las hojas en blanco, dejando marcadas las huellas. Los objetivos de estos ejercicios son el reconocimiento de los miembros inferiores y estimular la motricidad activa de los mismos. Resultados. En cuanto Vamos a ver los resultados mediciones, en el segundo Zoom. Hablamos de editor. Corto acá y se muestra los resultados en el segundo Zoom. ¿cómo?